Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y créanme, tiene un toque de misterio y romance que nos encanta. Hoy vamos a desentrañar la decoración secreta de la casa de Demet Özdemir y lo más intrigante de todo es la posible conexión con nuestro querido Can Yaman. Sí, han oído bien. ¿Será que el galán turco dejó su huella, de alguna manera, en el hogar de la talentosa Demet? Quédate conmigo para descubrirlo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que pulses ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros misterios desvelados y análisis de tus celebridades favoritas. Hemos seguido de cerca la trayectoria de Demet Özdemir, esa actriz que nos ha conquistado con su talento y carisma. Su casa, como muchos de ustedes saben, es su santuario, el lugar donde busca inspiración, descansa y vive su día a día. Y aunque Demet suele ser reservada con ciertos aspectos de su vida privada, a través de sus redes sociales, de algunas entrevistas y de las miradas indiscretas de la prensa, hemos podido atisbar algunos detalles de su espacio personal. Lo fascinante es que al observar estas pinceladas de su hogar, surgen preguntas, se tejen teorías y por supuesto, la conexión con Can Yaman empieza a hacerse presente de una forma sutil pero intrigante. Pensemos un poco. Demet Özdemir y Can Yaman compartieron un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras y para muchos de nosotros, en la forma en que veíamos las historias de amor turcas. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió los sets de grabación, al menos en la imaginación de sus fans. Y es justo aquí donde empieza el juego de las pistas. Cuando Demet ha compartido imágenes de su casa, ya sea un rincón de lectura, su cocina o algún detalle decorativo, muchos de nosotros, con ese ojo entrenado para el detalle, hemos intentado encontrar algún vestigio, algún guiño, alguna influencia que pueda remontarnos a Can. Por ejemplo, recordemos que en su momento se habló mucho de los gustos de Can Yaman. Él, como muchos saben, es un apasionado del deporte, tiene una energía vibrante y, aunque en pantalla se muestra a veces introspectivo, en su vida fuera de los focos se le ve con un espíritu más libre y aventurero. ¿Cómo podría esto reflejarse en la decoración de un hogar? Pues a menudo los gustos personales se manifiestan en la elección de colores, texturas, objetos de arte o incluso en la distribución de los espacios. Hemos visto en las publicaciones de Demet algunas imágenes que sugieren una preferencia por la luminosidad y la amplitud ***. Muchos de sus espacios parecen bañados por luz natural, con colores neutros como blancos, beiges y grises claros, que invitan a la calma y a la serenidad. Esto es algo muy común en decoraciones modernas y minimalistas, que buscan la funcionalidad sin sacrificar la elegancia. Los espacios diáfanos y la abundancia de luz son elementos que, en principio, no tienen una conexión directa con Can. Sin embargo, la forma en que estos espacios se utilizan, la manera en que se integran elementos que invitan a la relajación, podría ser un punto de partida. Quizás en una época en la que compartieron tantos momentos, la búsqueda de un hogar que proporcionara paz y tranquilidad, un refugio del frenético ritmo de sus carreras, fue una necesidad mutua. Y en esa búsqueda de serenidad, ¿podría haber habido alguna sugerencia o influencia de Can en la concepción de estos espacios? Es una pregunta abierta, pero no imposible de considerar. Una de las áreas que más nos ha llamado la atención son los detalles decorativos ***. Demet a veces comparte fotos de jarrones, cuadros o pequeñas esculturas. Si observamos con detenimiento podríamos encontrar, por ejemplo, algún tipo de artesanía particular, algún libro de arte o alguna pieza que tenga una historia detrás. Y es ahí donde la especulación empieza a volar. Si Can Yaman tiene alguna afición por un tipo específico de arte, por ejemplo, la escultura o la fotografía, ¿sería descabellado pensar que él pudiera haberle regalado alguna pieza a Demet en algún momento? Imaginemos a Can, en uno de sus viajes o en alguna exposición que le haya inspirado, encontrando una pieza que le recordara a Demet, algo que capturara su esencia o su espíritu. O quizás si ambos compartían el gusto por un destino en particular, podría haber algún objeto decorativo que recuerde ese lugar. Pensemos en un pequeño recuerdo de Estambul, de Italia, o de algún otro lugar que haya sido significativo para ellos. Estos detalles, aunque parezcan insignificantes, son a menudo los que guardan las memorias más profundas. Otro punto clave es la paleta de colores ***. Si bien Demet tiende a los tonos suaves y relajantes,
podría haber algún toque de color vibrante, un cojín llamativo, una alfombra con un diseño audaz, que pueda interpretarse como un guiño a la energía de Can. A veces la decoración más interesante no es la que grita, sino la que susurra. Podría ser un pequeño detalle, algo que para otros pasaría desapercibido, pero que para quienes conocen la historia de estos dos artistas, podría tener un significado especial. Can Yaman, con su personalidad arrolladora, a menudo se asocia con la vitalidad y la pasión. Si bien la casa de Demet irradia calma, es posible que en algún rincón, en algún accesorio, haya un destello de color que rompa la monotonía y aporte ese toque de dinamismo que tanto se le atribuye a él. Un tono naranja intenso en un jarrón, un azul eléctrico en un detalle de un cuadro, o incluso la presencia de alguna planta exótica que aporte vida y color. Son estas sutiles intervenciones las que alimentan la imaginación y nos invitan a buscar conexiones. Pensemos también en los ** materiales y texturas ***. La madera natural, las telas suaves, los metales pulidos, todos estos elementos contribuyen a crear una atmósfera. Si Can Yaman tuviera alguna preferencia por materiales más rústicos o, por el contrario, por acabados muy pulidos y modernos, ¿podríamos ver algún reflejo de eso en la casa de Demet? Es un ejercicio de observación, de conectar puntos que a primera vista parecen no tener relación. Por ejemplo, si se percibe en su hogar una inclinación por elementos naturales y orgánicos, como la madera sin tratar o las fibras naturales, podríamos asociarlo con un espíritu más terrenal y conectado con la naturaleza, algo que se ha percibido en la personalidad de Can. O si por el contrario predominan los acabados metálicos y las líneas limpias, podríamos pensar en una influencia más contemporánea y sofisticada, que también se alinea con la imagen pública de Can. La combinación de texturas puede decir mucho sobre la búsqueda de equilibrio entre la calidez y la modernidad, y quizás esa búsqueda de equilibrio se vio influenciada por las experiencias compartidas. Incluso la disposición de los muebles, la forma en que se crea un rincón de lectura o una zona de descanso, puede decirnos mucho sobre la personalidad de quien habita el espacio y por ende sobre sus influencias. ¿Se prioriza la comodidad y la intimidad, o hay un enfoque más social, un espacio abierto para recibir amigos? Y de nuevo, ¿podría Can Yaman haber sugerido alguna idea en este sentido? Quizás la distribución de su salón principal, pensada para acoger reuniones o momentos de tertulia, refleje la importancia que ambos, en su momento, daban a la convivencia y a la creación de espacios compartidos. La presencia de un sofá amplio y confortable o la disposición estratégica de mesas auxiliares podría sugerir una intención de crear un ambiente propicio para la interacción social, algo que se asocia a la personalidad extrovertida de Can. Sé que suena un poco a detective de celebridades, pero es que, la verdad, es fascinante cómo la vida privada de las figuras públicas nos atrapa. Y en el caso de Demet y Can, hay un aura de misterio y de conexión que, aunque oficialmente no se haya confirmado nada, los fans seguimos imaginando y deseando. La historia de Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y la química entre ellos en pantalla era tan palpable que es natural que busquemos su eco en sus vidas reales. La decoración de un hogar es, en muchos sentidos, un reflejo de la vida de quien lo habita, de sus experiencias, de sus amores y de sus sueños. Y cuando esas experiencias se han vivido con alguien tan especial, es inevitable que su influencia se perciba. Quiero recordarles también que a veces, la decoración secreta, no se trata de objetos tangibles, sino de *** sensaciones y energías ***. Si la casa de Demet irradia calidez, comodidad y un ambiente de felicidad, muchos de nosotros asociamos esa energía positiva con los momentos que vivió con Can Yaman, con esa época dorada de Erkenci-Kuş. Quizás en este sentido la decoración de su hogar es un reflejo inconsciente de los buenos recuerdos y de la etapa de plenitud que vivió. Esa sensación de bienestar, esa atmósfera de armonía que podemos percibir en las imágenes que comparte, podría ser un legado de esa etapa de su vida, una etapa marcada por el éxito y por una conexión especial. Ahora, seamos claros. No tenemos pruebas irrefutables. No hay fotos de Can Yaman colocando un cuadro o eligiendo un sofá. Pero la belleza de estas teorías reside en la *** interpretación y la imaginación ***. Lo que hacemos aquí es tomar los fragmentos que Demet amablemente nos comparte y, a través de la lente de su historia con Can, intentamos construir una narrativa. Y a veces, esa narrativa se siente muy real. Los fans somos maestros en encontrar patrones, en unir puntos y en crear historias que nos emocionan. Y en el caso de Demet y Can,
la narrativa de un posible rastro de su relación en la decoración de su hogar es especialmente cautivadora. Hemos visto algunos detalles que para los más observadores podrían ser pistas. Por ejemplo, si en alguna foto de Demet aparece un libro específico que se sabe que es el favorito de Khan, o una taza con un diseño que él suele usar, estas pequeñas coincidencias alimentan la especulación. Y es que los fans somos expertos en encontrar estos detalles que conectan a nuestras parejas favoritas. Imaginemos que Demet tiene una estantería con libros, y entre ellos, se vislumbra una edición especial de alguna obra que sabemos que Khan ha mencionado en entrevistas. O quizás en alguna foto de su mesa de café, aparece una taza con un grabado particular que hemos visto anteriormente en alguna imagen de Khan. Estos son los pequeños tesoros que buscamos, los indicios que nos permiten imaginar un hilo conductor entre sus vidas. Otra cosa a considerar es la *** evolución de la decoración ***. Las casas también cambian con el tiempo, reflejando las etapas de la vida de sus habitantes. Si Demet ha redecorado su hogar en diferentes momentos, podría ser que en alguna de esas etapas, influenciada por su relación con Khan, haya introducido elementos que hoy asociamos con esa época. Por ejemplo, si al principio de su carrera su estilo era más juvenil y ecléctico, y luego evolucionó hacia una estética más madura y sofisticada, podríamos hipotetizar que esa evolución coincidió con momentos clave de su relación con Khan. O quizás si tras su ruptura hubo cambios drásticos en la decoración, podrían interpretarse como una forma de cerrar un ciclo y dar paso a una nueva etapa personal y estética. Cada cambio en la decoración puede contar una historia, y nosotros estamos aquí para intentar descifrarla. Y aquí viene el toque de intriga: ¿qué pasa si Demet guarda algún objeto, alguna fotografía, algún recuerdo de su tiempo con Khan, y lo tiene en un lugar íntimo, un rincón que no comparte en redes? Esa sería, sin duda, la decoración secreta definitiva. Un recuerdo privado guardado con cariño, que solo ella conoce la historia completa. Y eso, de alguna manera, también es parte de la decoración de su vida, de su historia personal. Tal vez en un cajón secreto, en una caja de recuerdos, guarda un detalle que simboliza un momento especial compartido. Un detalle que, aunque invisible para el público, es fundamental para ella. Esa intimidad, esa posibilidad de que existan rincones en su hogar que albergan memorias privadas, es lo que alimenta la leyenda y mantiene viva la llama de la curiosidad. Piensen en los estilos de vida. Khan Yaman es un hombre que viaja mucho, que tiene una vida pública muy activa. Demet Özdemir, aunque también está en el ojo público, parece valorar mucho su espacio personal, su tranquilidad. ¿Cómo se complementan estos estilos de vida en la decoración de un hogar? Quizás la casa de Demet es un oasis de paz, un refugio que le permite desconectar del ajetreo, y ese ambiente de serenidad es algo que también Khan Yaman, en su momento, pudo haber apreciado y contribuido a crear. La elección de muebles ergonómicos, la disposición de espacios que invitan a la relajación, la integración de elementos naturales que aportan calma, todo esto podría ser un reflejo de la búsqueda de un santuario personal, un lugar donde recargar energías y encontrar la paz interior. Y si Khan en algún momento compartió esa búsqueda de tranquilidad, es plausible que haya aportado ideas o sugerencias para crear ese ambiente. Para cerrar este tema que nos ha dado tanto para pensar, me gustaría invitarles a que ustedes también sean detectives. Vayan a las redes sociales de Demet, observen con atención las imágenes que comparte de su hogar. ¿Ven ustedes algún detalle que les recuerde a Khan Yaman? ¿Algún color, alguna forma, algún objeto? Compartan sus teorías en los comentarios, me encantaría leer sus impresiones. A veces la perspectiva de otro fan puede desvelar algo que se nos ha escapado. La comunidad de fans es una fuente inagotable de ideas y conexiones, y estoy segura de que juntos podemos desentrañar aún más misterios. En resumen, la decoración secreta de la casa de Demet Özdemir, vista a través de la lente de su relación pasada con Khan Yaman, se convierte en un fascinante ejercicio de interpretación. Si bien no hay confirmaciones, los detalles sutiles, las paletas de colores, los materiales y las sensaciones que emana su hogar pueden ser interpretados como posibles guiños o influencias. Lo que sí es seguro es que su espacio personal refleja su personalidad, su estilo y, quizás, los ecos de etapas importantes de su vida. La belleza de estas especulaciones radica en la posibilidad de conectar arte, vida y emociones, creando una narrativa que nos permite seguir soñando y admirando a estas dos grandes estrellas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulación y descubrimiento.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar estas posibles pistas. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Les aseguro que tenemos muchas más historias interesantes y análisis intrigantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.